Buenas tardes, instructores, compañeros, compañeras. Como parte del equipo número 4, el capitán de corbeta Pedro José Rosales Bracamonte y a mi persona, ingeniero Vladimir Castillo Soto, nos correspondió exponer el tema del pacifismo. El pacifismo, por definición, según la Real Academia Española de la Lengua, es el conjunto de doctrinas encaminadas a mantener la paz entre las naciones. Se opone a la guerra y a otras formas de violencia a través de un movimiento político, religioso o como una ideología específica. Algunos de los medios de los que se vale el pacifismo en la búsqueda de sus fines son la no violencia activa, la diplomacia, la desobediencia civil, el boicot, la objeción de conciencia, las campañas de divulgación y la educación por la paz. Evidentemente, hablar de paz también es hablar de guerra. Como sabemos, en la historia del ser humano, pues el tema de la guerra ha estado presente casi que constantemente desde hace muchísimos años. Yendo en un desarrollo hacia el pacifismo, podemos considerar que hay dos extremos en esto: el realismo político, que habla del belicismo permanente, y el pacifismo absoluto, que habla de la ausencia de violencia para la resolución de conflictos. Entre esos dos puntos tenemos una variedad de puntos: el belicismo relativo, por ejemplo, el cual habla de la guerra justa, y también el pacifismo relativo, que considera algunas guerras como necesarias. Podemos considerar que el tema del pacifismo es un tema muy antiguo. Muchos pensadores han venido planteando la posibilidad de resolver problemas no de manera violenta. Entre los exponentes históricos del pacifismo podemos mencionar a los estoicos, que fue una escuela filosófica griega por allá en el siglo II antes de Cristo, y pues la cual se desarrolló en el tiempo y tiene algunos personajes que exponían la no necesidad de la violencia para resolver problemas. Luego también históricamente tenemos la postura de personajes como Cristo, que decían con solo el no matarás pues era suficiente para tratar de evitar la violencia como medio de solución de conflictos. Al igual está Buda, y en la cultura china el pensador Mencio planteó en algún momento la posibilidad de vivir y de resolver los problemas sin violencia entre los hombres. Posteriormente tenemos a el filósofo Kant de Prusia, vivió y nació en la Prusia Oriental por allá en los años de 1700 al 1800, el cual hizo un libelo, un pequeño libro que llamó La Paz Perpetua, en la cual pretendía exponer algunas posibilidades de buscar caminos para evitar la permanente guerra en que había vivido Europa, tiempos en que él hizo vida en Europa. Él proponía una confederación de estados y que los estados se regularan, ¿no? Esto parecía utópico y fue llamado utópico durante un tiempo, pero bueno, podemos considerar que Kant es un precursor del pacifismo, y podemos considerar que Kant también es un precursor de instituciones como la Liga de Naciones o las Naciones Unidas. Luego, en el siglo XX, ya en finales del siglo XIX, Tolstoy, el escritor ruso, propone algunas teorías basadas en lo religioso, que decían que era necesario llegar en el desarrollo del hombre a no tener confrontaciones violentas para la resolución de problemas. Él decía que los principios que hacía valer era amar a tus enemigos, a tu prójimo, no cultivar el enfado y no luchar contra el mal con el mal, sino devolver mal con bien. Es el término cristiano de poner la otra mejilla. También a principios del siglo XX, el compañero Lenin, Vladimir Ilich Ulyanov, planteó, aunque no es un punto de vista pacifista total, sí el no hacer guerras
y las guerras, planteaba él, las hacían básicamente los obreros, las hacían básicamente las clases populares, los campesinos, los obreros, eran los que iban a la guerra y eran la carne de cañón de la guerra. Él decía que estos campesinos, estos obreros no debían confrontarse entre ellos, no tenían nada por qué pelearse, los intereses que se peleaban y que se resolvían de manera violenta eran los intereses de las monarquías, los intereses de las empresas económicas relacionadas a esas monarquías que luchaban por tierras, por activos, por beneficios económicos, ¿no? Entonces Lenin con los marxistas planteaba que el obrero debía negarse y el campesino debían negarse a ir a una guerra que era de otros. Ellos no tenían intereses en esa guerra y por lo tanto no tenían por qué participar en ella. Luego, más adelante, en el siglo XX también, a mediados del siglo, pero un poco antes empezó, el compañero Gandhi de la India planteó el tema de la no violencia como, como arma de los que no tienen el poder, ¿no? Él decía que la no violencia y la verdad son inseparables, que si se aplicara el ojo por ojo, todo el mundo quedaría ciego y que la ira y la intolerancia son enemigas del saber. Como sabemos, logró grandes cosas, logró involucrar a las masas en este proyecto y logró cosas importantes como la independencia de la India prácticamente sin de parte de los indios haber disparado un tiro logró la independencia. Tuvieron que resistir y aguantar muchas vejaciones, mucha violencia, mucho dolor, pero terminaron imponiendo su punto de vista y logrando la independencia. El último forma, después de la Segunda Gran Guerra Europea, de buscar la paz entre los hombres es a través de la organización que se creó después de finalizada la guerra. Se expone que el único motivo por el cual una nación puede ir a la guerra es por ser agredida por otra nación. Entonces todas las diferencias restantes se deben dirimir y se deben confrontar de manera no violenta a través de las instituciones de las mismas Naciones Unidas. Hay un articulado, hay toda una estructura que expone dentro de la Carta de las Naciones Unidas estos principios, estos conceptos, ¿no? Lamentablemente no es pacifista porque el pacifismo absoluto pues considera que la guerra no es permisible. En el caso de las Naciones Unidas se permitiría una guerra siempre que se sea atacado en primera instancia. El problema está en la inoperancia de las Naciones Unidas, ¿no? Lamentablemente, después de crear las Naciones Unidas han habido en el planeta 100 o más confrontaciones armadas de menor escala, no obstante. Para empezar por la guerra de Vietnam, por ejemplo, en su momento con los Estados Unidos, se dice que se tiraron más bombas sobre Vietnam en ese momento que las que se lanzaron durante toda la Segunda Guerra Mundial en Europa. Entonces las Naciones Unidas no ha logrado, es inoperante para lograr la paz y además ha sido tolerante en muchos momentos con las imposiciones de las decisiones de Occidente, digamos, de Estados Unidos y sus socios menores europeos y considerarse una especie de policías del mundo, ¿no? Es lamentable, en este momento siguen habiendo guerras en el mundo, sigue habiendo violencia estatal, sobre todo desde el imperialismo norteamericano y en compañía de la OTAN han sido agredidos una cantidad de países en lo que llevamos del siglo XXI importante, por lo que el pacifismo todavía sigue siendo una especie de utopía. Muchas gracias por la atención a todos y a todas.